Muchas personas mayores sienten que apoyarse en sus hijos no es algo de lo que avergonzarse. Antes de profundizar, realmente agradecería que le dieran me gusta a este video para ayudarme a continuar compartiendo lecciones sobre el envejecimiento. Si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificación para que nunca te pierdas ninguno de mis videos. Si los niños pueden cuidar de sus padres, eso demuestra que son capaces y exitosos. Vivir con los hijos es algo de lo que enorgullecerse, ya que los padres ancianos no tendrán que preocuparse por sus necesidades básicas como comida y vivienda. Sin embargo, depender exclusivamente de los nietos puede generar desafíos. Muchos ejemplos muestran que depender de los niños no siempre es lo ideal y a menudo es mejor confiar en uno mismo. Tomemos a la señora Lan como ejemplo. Tiene 75 años y hace 2 años que cayó gravemente enferma. Esa experiencia le hizo darse cuenta de la realidad del envejecimiento y decidió proteger 3 cosas importantes en lugar de depender de sus hijos. ¿Por qué la señora Lan sentía que confiar en sus hijos era ineficaz en sus últimos años? ¿Cuáles son estas 3 cosas que eligió proteger? Escuchemos su historia para entenderla más claramente. Ahora tengo 73 años y soy viuda desde hace 13. Antes de que mi marido falleciera, teníamos una vida feliz juntos. Criamos a 2 hijos y una hija, los cuales ahora viven vidas estables y exitosas en el Perú. Como dicen, los buenos tiempos no duran para siempre. 5 años después de que ambos nos jubiláramos, mi marido falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Desde entonces, vivo sola en una casa fría y vacía. Al principio me sentí sana y pensé que mi pensión sería suficiente para mantenerme, incluso sin mi marido. Después de su muerte, el responsable del accidente me dio 300 millones de dongs como compensación y mi marido había ahorrado otros 200 millones de dongs. A pesar de eso, todavía me sentía incómodo. La vida es larga y el simple hecho de tener dinero no me daba tranquilidad. ¿Sabe por qué la señora Lan se sentía tan inquieta? Ella comparte que muchas personas mayores le aconsejaron que gastara su dinero en viajes, comida, compras e incluso en contratar a un ayudante. Pero esta vida no le parecía adecuada. Siempre había creído en ayudar a sus hijos, pero después de enfrentar algunas realidades, vio un lado diferente de las cosas. Sus hijos no eran tan generosos ni tan desinteresados como ella esperaba. Después de la muerte de su marido, intentó consolarse y centrarse en los aspectos positivos. Inicialmente, sus hijos acordaron que ella podría vivir con cada uno de sus hijos durante 5 meses y pasar 2 meses con su hija, quedándose donde quisiera. Pero pronto descubrió que este arreglo no le proporcionaba ni alegría ni consuelo. Cuando sus hijos la invitaron a vivir con ellos, alegando que así tendría una vejez relajada, pronto se dio cuenta de que la vida con sus hijos estaba lejos de ser cómoda. Al quedarse con la familia de su hijo mayor, a menudo la trataban como a una invitada. En casa de su otro hijo, ella estaba agobiada por las tareas domésticas y su pensión se convirtió en un tema de discordia. Su hijo, que inicialmente le daba 5 millones de dongs al mes para gastos, empezó a reducir la cantidad y finalmente dejó de darle nada. Ella misma tuvo que gestionar todos los gastos. Su hijo menor fue aún más lejos y pidió un préstamo de 200 millones de dongs para un proyecto de inversión después de que ella se mudara con él. Habiendo gastado la mayor parte de sus ahorros, no pudo conseguir el dinero. Esto creó fricciones y su hijo menor comenzó a presionarla para que vendiera la casa familiar, alegando que ya no era necesaria porque ella rara vez vivía allí. A pesar de la presión constante, la señora Lan se negó a vender la casa, al darse cuenta de que sin ella no tendría refugio.
Para apaciguar a sus hijos, les dio a cada uno 50 millones de BND y mintió, diciendo que solo le quedaban 200 millones de BND. Eso detuvo sus demandas por la casa, al menos por un tiempo. Hace 3 años, la señora Lan sufrió un derrame cerebral después de una caída. Afortunadamente, un transeúnte la llevó al hospital a tiempo, pero su recuperación fue lenta. Necesitaba ayuda con las tareas diarias, pero en lugar de apoyarla, sus hijos empezaron a tratarla como una carga. Su nuera se mostró abiertamente resentida y las quejas del hogar aumentaron. Finalmente, sugirieron enviarla a un asilo de ancianos, una perspectiva que a la señora Lan le resultó insoportable. Decidió que quería recuperar el control, regresó a su ciudad natal, contrató a un ayudante y comenzó a vivir sola nuevamente. Sus hijos aceptaron a regañadientes, al darse cuenta de que no podían detenerla. Después de regresar a casa, la salud de la señora Lan comenzó a mejorar. Recuperó la movilidad y empezó a realizar pequeñas tareas del hogar. Al reflexionar sobre su decisión, se dio cuenta de que no vender su casa y conservar sus ahorros eran las mejores decisiones que había tomado. Sin casa ni dinero, habría dependido completamente de sus hijos, obligada a soportar sus quejas o pasar el resto de sus días en un centro de cuidados. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosas estas lecciones, comenta 1 a continuación para hacérmelo saber. Aprecio su tiempo y compromiso. Después de su enfermedad, la señora Lan se dio cuenta de que en la vejez es mejor protegerse de 5 maneras importantes en lugar de depender de sus hijos. 1. Mantener una buena salud es la base de una vejez plena. 2. Conservar bienes personales y una pensión. La independencia financiera es clave. 3. Conservar algunos bienes y dinero. Nunca le des todo a tus hijos. 4. No te agotes trabajando por tus hijos. En cambio, concéntrate en disfrutar la vida. 5. Confíe en usted mismo para vivir una vida significativa y placentera, lo que también hará que sus hijos se sientan más cómodos. Vivir con sus hijos no le trajo felicidad, pero quedarse en su propia casa le permitió vivir como quería. Para cualquiera que aún sea joven, vale la pena aprender de su experiencia. Vivir solo en la vejez puede traer más paz y satisfacción que depender de los niños. El poder del dinero en la vejez. A medida que envejecemos, el dinero se convierte en una herramienta poderosa. Si los padres tienen bienes, deben utilizarlos sabiamente para sí mismos, haciendo testamento por lo que quede. No es buena idea regalarlo todo en vida, ya que esto podría dejarte impotente en tus últimos años. Algunos padres cometen el error de transferir sus hogares a sus hijos temprano, solo para encontrarse viviendo como inquilinos en lo que alguna vez fue su propia casa. A medida que envejecemos, es vital crear una red de seguridad para nosotros mismos. Mantener el control de sus bienes garantiza que sus hijos lo respetarán y garantiza su seguridad financiera. En familias con muchos hijos, los padres suelen pasar la vida sacrificándose por sus hijos sin dejar nada para ellos. Si bien es posible que algunos niños realmente quieran cuidar de sus padres, otros solo lo hacen por los beneficios económicos. Esto puede generar resentimiento y relaciones tensas, por lo que es importante que los padres ancianos conserven sus recursos. Por eso, estos principios se aplican a todos, recordándonos que la vida es frágil y que es fundamental nutrir los vínculos que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Si las lecciones de este video le parecieron significativas, comente a continuación para hacérmelo saber. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.